Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. I only wanna play a little. Ding dong, you can't keep me waiting. It's already too late. Ding dong, looks like I have won now. You're in. Ding dong, pay the consequence. Yo trabajaba de camarógrafo en el programa de Art Attack en la época donde conducía Rui Torres, y las grabaciones se hacían en Londres. Él era muy dedicado y le encantaba su trabajo, además se llevaba bien con todos en la producción. Siempre cuando se terminaba de grabar un episodio, platicaba con él o hacíamos comentarios del programa, qué parte le gustaba más del programa. En fin, el tiempo volaba muy rápido, se podría decir que yo era su mejor amigo, sin presumir mucho, incluso me contaba sobre su familia, pues él tenía una hija recién nacida. Se le iluminaba la mirada cada vez que la mencionaba. Él me mostró varias fotos de ella, pero se sentía muy triste pues casi no sabía nada de ella. Extrañaba muchísimo a su pequeña hija, y a su esposa. Yo le decía que no tenía nada de qué preocuparse, que sería buena idea que les mandara cartas para hacerles saber que él estaba bien. Rui aceptó mi propuesta y comenzó a hacer cartas para enviarlas a su familia, y también para su hija y esposa. Cada día le enviaba una carta a su esposa y ésta le respondía, y también le enviaba fotos de su hija, que era lo que más quería en el mundo. Un hijo es lo más maravilloso que el ser humano puede recibir, ¿no lo creen? Rui también me contaba que estaba estudiando ingeniería en telemática, pues su carrera como presentador de Art Attack no era lo único con lo que pudiera tener éxito, pero me decía que solo iba a estar trabajando un tiempo con The Walt Disney Company, siendo su presentador del programa Art Attack, para la cadena de Disney Channel, y después regresaría a México para terminar sus estudios. Yo admiraba bastante a Rui por los sueños que tenía para darle lo mejor a su familia. Él era muy feliz, hasta que los problemas comenzaron. Un día mientras grabábamos un episodio, dimos la primera pausa para darle un descanso a Rui, y en ese momento lo llamaron por teléfono. Era su esposa y por el tono en el que Rui le contestaba no era muy bueno. Cuando finalizó la llamada le pregunté qué era lo que pasaba y él me contestó con un tono molesto que no tenía nada. La pausa terminó y continuamos con el programa. Cuando terminamos de grabar Rui se fue a su camerino enfurecido. Lo seguí para preguntarle qué era lo que tenía nuevamente, y me contó que había tenido una pelea con su esposa. Ella le decía que hasta cuando iba a dejar de grabar ese estúpido programa, y él le respondió que tomaría un poco de tiempo, porque lo habían contratado para que grabara una segunda temporada. Su esposa nuevamente contestó enfurecida que nunca tenía tiempo para hablarle, y que lo único que le importaba era su programa. Él contestó que le manda cartas para saber cómo estaban, pero su esposa era de oídos sordos, y le respondía de manera enfurecida más. Rui estaba un poco triste y molesto al mismo tiempo que solo lo que podía hacer era dejarlo tranquilo, y decirle que todo mejorará con el tiempo. Desde ese momento empezó a tener más y más problemas con Elena, su esposa, que hicieron cambiar el humor de Rui. Ya no era el simpático y energético de antes, ahora solo terminaba de grabar y se encerraba en su camerino, pero ese solo era uno de los tantos problemas que tuvo. Era el 2002 y todo nuestro equipo estábamos ya grabando la segunda temporada, y al parecer todo volvió a la normalidad, y Rui se veía más contento, y todo su coraje había desaparecido. Pero fue por solo un momento. Un sábado por la tarde estábamos Rui y yo en su departamento charlando, cuando su teléfono suena. Él contesta, y se queda callado. Su mirada comienza a cambiar hasta que emite un grito leve, y cuelga el teléfono. Se altera demasiado, y le pregunté qué le pasaba. Estaba muy alterado y daba vueltas por todos lados. Vuelvo a preguntarle qué le ocurría, y él me contesta con un nudo en la garganta: Mi hija ha muerto. Yo me quedé sorprendido, no lo podía creer. Le dije que tal vez se trataba de una broma. Y él me respondió que no, le habían hablado del hospital preguntando por un tal Rutilio Torres, al cual afirmó, y fue cuando le dijeron que su hija había sufrido una fuerte pulmonía de la cual no pudieron hacer nada. Él lloraba desconsoladamente y culpaba de todo a Elena, era lo único que hacía. Tuvo que ir a México para que declarara por el cuerpo de su hija, para saber si no se trataba de otra persona, pero, lamentablemente era cierto, su hija había muerto.
Han pasado más de 2 semanas y Rui regresó de nuevo a Inglaterra, volvió a tener contacto con The Walt Disney Company, me alegraba que estuviera de nuevo aquí, pero su mirada era otra, me contó que después del funeral de su hija, su esposa le pidió el divorcio, pues ella ya tenía una nueva vida con otro hombre. Rui estaba destrozado, pero después de algunos instantes su cara cambió, como si nunca hubiera pasado nada. Me contestó: bueno, hay que comenzar de nuevo. Yo le dije que hacía bien que actuara de esa manera, pero en el fondo su mirada no me daba buena espina, solamente le seguí la corriente. Desde ahí fue donde cambió completamente. Después de que se terminara de grabar un capítulo, Rui se iba a su camerino entusiasmado, como si tuviera algún plan o tramara algo. Lo seguí para saber qué es lo que hacía, pero siempre se encerraba. Solo lo que podía hacer era pegar mi oído a su puerta y escuchar. Oía que hablaba con alguien, murmuraba e incluso se reía de una forma macabra. Sentía un escalofrío que recorría mi espalda cuando lo oía, y así estuvo por meses mientras se grababa la segunda temporada. Todos en el estudio notaban su cambio. De hecho, llegó a agredir a los productores y a otros trabajadores, los amenazaba y les gritaba. Cuando la segunda temporada estaba por llegar a su fin, decidieron que Rui ya no podía trabajar más, por su conducta, que ya no tenía remedio. Ese mismo día lo llamaron y le dieron su carta de renuncia. Rui estaba tan molesto que se lanzó contra el productor, lo estaba ahorcando. Llamaron a los guardias de seguridad y al separarlos, Rui empezó a gritarle a los ejecutivos de The Walt Disney Company: acaban de perder lo único bueno de su canal, imbéciles. Acaban de perder lo único bueno de su canal, imbéciles. Gritó por todo el edificio hasta que no se escuchó ni una sola palabra más. Muchos trabajadores renunciaron por la conducta que Rui tenía, y los que quedaban temblaban del miedo y rezaban para que no les hiciera daño. Yo solamente guardaba la calma y trataba de no causarle muchos problemas. Nunca me imaginaría que perdería a un colega, aunque yo seguía trabajando ahí. Pasaron 4 meses de la renuncia de Rui, que empecé a investigar en dónde se encontraba. Patty, una amiga del estudio, me contó que Rui se había trasladado a México, pues tenía que terminar su carrera de ingeniero en telemática, y quizás volvería a rehacer su vida. Me pareció algo extraño, ya que una persona con la mentalidad de Rui no tuviera la capacidad como para seguir estudiando, mucho menos para tener una familia, pero decidí dejar a Rui que hiciera su vida como se le dé su gana. Yo aún tengo la mía y él la suya, esa como sea. Varios días después, cuando llegaba del trabajo, sonaba el teléfono, contestaba pero no se oía nada, contestaba pero era inútil, nadie contestaba, hasta que colgaba el teléfono. Las llamadas continuaron por meses, hasta que dejé de recibirlas, pero ahora ya no me molestaban por teléfono, ahora era por correo. Me enviaban alrededor de 200 mensajes por día y lo único que decían era: ayúdame, estoy solo. Pensaba que se trataban de virus o basura que la gente me enviaba, así que solamente las ignoraba y las borraba, hasta que un día me llegó el mismo correo pero tenía algo diferente. Fui más abajo del mensaje y este tenía escrita una dirección. De nuevo me dije a mí mismo que eran solo correos basura, pero me picó la curiosidad y anoté la dirección. Salí de mi casa y me dirigí al aeropuerto de Inglaterra para ir a México. El vuelo tardó bastantes horas. Después de llegar a México decidí seguir la dirección, hasta que me llevó a un hotel. La dirección además tenía el número de la habitación a la que debía entrar. Entré al hotel, y pregunté sobre esta habitación, y me explicaron que estaba arriba, y comencé a buscar la habitación 203, subí las escaleras hasta que finalmente la hallé. Me paré enfrente de la puerta y comencé a tocarla. Para mi sorpresa no contestaba nadie, así que tomé la perilla de la puerta para comprobar si tenía candado. Cuando toqué recorriendo toda mi espalda, y podía sentir un ambiente negativo, se sentía pesado y sofocaba. Le di vuelta a la perilla fácilmente, lo que decía que la puerta no tenía ningún candado. La abrí lentamente, para lo que descubrí era un departamento desordenado y sucio. Caminé por la sala pero era difícil ya que había muchas cosas tiradas en el piso. Me encontraba cajas de medicina, e igual pastillas para la depresión. El lugar apestaba como si un animal hubiera muerto, hasta que llegué a una puerta. La abrí lentamente, no podía creer lo que veía. Había un cadáver de una persona, estaba acostado en la cama como si estuviera dormido. Me horroricé demasiado, me acerqué lentamente para ver de quién era, me paré enfrente de él, y cuando vi su rostro tenía una expresión de estar feliz, como si estuviera dormido, pero me di cuenta que era Rui. Además tenía una nota al lado de su cama. La nota decía:
Sé que cometí errores, nunca debí comportarme de esa manera, ahora estoy tan arrepentido que mi salvación es acabar conmigo, ya no tengo otra salida. Miré su rostro por última vez, y lloré desconsoladamente. Salí pálido de la habitación. Me sentía sofocado, como si algo me impidiera salir de ahí. Traté de correr pero era difícil. Cuando llegué a la salida, salí corriendo, bajé las escaleras rápidamente pero aún tenía en mi mente el horrible cuerpo de Rui. Incluso empecé a escuchar risas que me alteraban, y en ese momento caí desmayado. Cuando desperté, me encontraba en un hospital. El doctor se encontraba en mi habitación y le pregunté qué era lo que había pasado, a lo que respondió que un inquilino de un departamento lo trajo porque lo halló en las escaleras desangrándose, y que debía estar en la sala de cuidados intensivos para monitorear mi avance. Me quedé aliviado, el doctor me dejó para que descansara y cerró la puerta. En ese momento apareció una silueta de lo que podía ser Rui y me preguntó cómo me sentía, y yo le contesté que estaba bien, a lo cual le pregunté cómo estaba también, y él respondió que más o menos, que aún no se acostumbraba. Te acostumbrarás, le respondí. No pasó más de un mes y me dieron de alta. Desde aquí en adelante, ya nunca más estuve solo. Han pasado más de 12 años del fallecimiento de Rui Torres, y bastantes personas aún se están preguntando por qué lo habrá hecho, en dónde se encuentra actualmente su cuerpo, qué habrá pasado con su tumba. Bastantes enigmas están relacionados a Rui Torres. Su familia nunca ha mencionado dónde está actualmente, y inclusive The Walt Disney Company no ha mencionado absolutamente nada relacionado a la muerte de uno de sus presentadores, e igual a los encargados de la escuela donde Rui estudiaba, él y Tam no han mencionado nada. La verdad, debemos recordar algo: Rui Torres siempre será recordado como el mejor presentador que tuvo Art Attack, y también que inspiró a bastantes artistas novatos para seguir con sus proyectos, pero también Rui Torres ha recibido tanto amor como odio entre las personas, catalogándolo de que fue, según estas personas, la peor persona que haya pisado el planeta, y otros burlándose de su nacionalidad y su apellido. Pero solo les digo algo a todos ustedes: siéntense en el mismo lugar que tuvo Rui Torres. Te sentirías mal al perder a un hijo o hija, hermano o familiar amado, y llegar a un punto en donde tu vida está entre la vida y la muerte. Solo piénsenlo 2 veces antes de hablar y juzgar a los demás, porque es mejor ser optimista en un mundo semipesimista.